está descansando, pero los que nos quedamos adoloridos pues son los familiares cuando se va un ser querido. Entonces vamos a estar pidiendo también por esto más tarde. Mientras le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Vamos a ver. Perdón, no es Juan, es Romanos. Perdón, hermanos, me confundí. Hace 8 días estuvimos hablando de Juan 17. Hoy vamos a ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer este capítulo. Del verso 1 al verso 15. Vamos a leerlo alternadamente. Voy a leer el verso 1, ustedes el 2, y como ya saben, nos unimos en el verso 15. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque lo que pasa de la carne es muerte, pero lo que pasa del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros que vivís según la carne, que no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero el Espíritu está en nosotros, el cuerpo es verdad que está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, porque si vives conforme a la carne, mueres, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. Pues todos juntos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Pueden sentarse, hermanos, ya pedimos a nuestro Dios que nos dé entendimiento para recibir su palabra. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy parecido al que vimos la semana pasada. La semana pasada veíamos acerca de que Dios intercede por nosotros, y dentro de esa intercesión que vimos en Juan 17 había una petición que era santifícalos. Pero ahí hablamos un poquito de la santificación. Dijimos que la santificación era un proceso, no era algo así como que por arte de magia tú hoy aceptas a Jesucristo y ya te salieron alas y una aureola. No, es un proceso que Dios va haciendo a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Entonces nadie puede decir, yo ya soy santo. No, somos santos posicionalmente. Hablamos también de eso, porque Dios nos sacó de muerte a vida y nos pasó del reino de las tinieblas a su reino. En ese sentido somos santos, pero aparte Dios está trabajando en nuestra santidad, en nuestra perfección. El tema de hoy se llama vida en el Espíritu. De hecho, el título que le ponen a este capítulo en la mayoría de las Biblias es Viviendo en el Espíritu.
A lo largo de este capítulo vamos a ver 4 acciones que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, Dios nos dice, tienen que ahora aprender a vivir una vida diferente. Pero no es así como que te dice, pues hazlo y a ver, arréglatelas como puedas y a ver qué sale. No, Dios cuando nos pide algo, Él nos capacita y nos manda su ayuda. En este sentido, para que nosotros podamos vivir en el Espíritu, Él manda a su Espíritu para ayudarnos. Y en este capítulo vamos a ver 4 acciones que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. 4 acciones. Vamos a ver la primera acción que hace el Espíritu Santo. Si usted lee en el versículo 9, si alguien lo quiere volver a leer, por favor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Gracias, hermana. Dice, si es que el Espíritu mora en vosotros. ¿En cuántos están con la certeza de que el Espíritu Santo está morando en ustedes? Amén. Tenemos esa convicción de que el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Dice Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios 5:17, que nosotros somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo vino a morar en nuestra vida desde el primer momento que nosotros hemos creído en Él. Desde ese momento Él vino a ser morada en nosotros. Eso lo dice en Efesios capítulo 1, que Él nos ha puesto el sello del Espíritu Santo desde el primer momento en que nosotros hemos creído. Amén. Sí. Entonces, vea qué hermoso es saber que Dios nos dice, ahora tienes que vivir de acuerdo al Espíritu, ya no según la carne, sino conforme al Espíritu. Y para esto nos manda a su Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? A veces cuando no sabemos hacer algo, tenemos que recurrir a una guía. Y bueno, la verdad es que como mexicanos muy rara vez leemos el instructivo. Tenemos algo nuevo en nuestras manos y ahí le andamos metiendo mano, a veces sin leer el instructivo. Y luego por no leer el instructivo, ¿qué nos pasa? Lo echamos a perder, ya andamos reclamando la garantía, que porque venía defectuoso y un montón de cosas, pero todo ¿por qué fue? Porque no leímos las instrucciones como se deberían. Creo que es parte de la cultura inherente de los mexicanos hacer eso. A todos nos ha pasado en algún momento. Lo vemos fácil, pero a la hora de la hora se nos complican las cosas. Bueno, así como este ejemplo burdo que les estoy dando, así es la vida espiritual. Dios nos manda su guía para que, basados en esa guía, nosotros podamos avanzar en nuestra vida espiritual. Esto es bien importante, hermano, porque a veces no le damos la importancia que deberíamos a la vida espiritual. Pero la verdad es que desde que estamos en el camino de Jesucristo, desde el momento que nos consideramos seguidores de Jesucristo, tenemos que permitir que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, sí o sí, así de simple y sencillo. Entonces, para andar en el Espíritu, tengo que andar yo convencido que el Espíritu Santo está morando en mi vida. Número 2, una vez que el Espíritu Santo mora en nuestra vida, ¿qué hace? Nada más está ahí y ya. No. Vamos a ver qué dice el verso 14, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gracias, hermana Chávez. La palabra es clara. ¿Cuál es la segunda acción que Dios hace con el Espíritu Santo en nuestra vida? Nos guía. Sí, la primera es que Él pone su Espíritu en nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros. La segunda es que no nada más está inactivo el Espíritu
Santo, sino que Él está en un continuo actuar, en un continuo accionar. ¿De qué manera? Guiándonos. Aquí la palabra es enfática, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No nada más los que dicen, pues yo soy hijo, sino los que son realmente guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra vida? Pues dejarnos guiar. Eso es lo que debemos de hacer. Permitir que el Señor nos guíe a través de su Espíritu Santo. Y esto parece una frase ya muy común en nuestra vida cristiana. Es una frase muy común dentro de las iglesias, dentro de las predicaciones, las enseñanzas, decir esto. Pero ¿qué es realmente dejarse guiar por el Espíritu? ¿De qué manera nos podemos dejar guiar por el Espíritu? Ser obedientes. ¿A qué? A la palabra, exactamente. Ser obedientes a la palabra de Dios. Hay personas que dicen, es que el Espíritu Santo no me dice nada. Si no abres tu Biblia, si no lees o si no le escuchas los que tienen audiobiblias, pues nunca vas a saber de qué manera Dios quiere guiarte. Tenemos que dejar que Él nos guíe. Tenemos que dejar que Él nos lleve. Es como tú cuando vas a algún lugar que no conoces. Hoy, gracias a la tecnología, tenemos aplicaciones en nuestros dispositivos que nos permiten llegar a un lugar de una manera segura. En la mayoría de los casos, ¿verdad? A veces sí se traba o pasa algo raro, pero en la mayoría de los casos ponemos la dirección a la que vamos y el sistema satelital nos va diciendo de qué manera hacer, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer, pero también estar siempre atentos, siempre dispuestos a escuchar. Nunca hacer lo que nosotros querramos, porque a lo mejor de momento en el mapa te dice que tomes una ruta alterna y te das cuenta de que la ruta alterna es una ruta llena está llena de curvas, que está más largo el camino, y tú dices, no, pues es que acá está más recto, me voy por acá. Pero cuando tomamos esa ruta, muchas veces vemos que el camino está bloqueado, que a lo mejor sucedió un accidente y al sistema ya no le dio tiempo de notificarlo, y ahí te quedas un buen tiempo esperando a que avance la fila para que te puedas mover, ¿cierto o no? Entonces a veces el dejarse guiar por el Espíritu nos va a costar trabajo, porque el Espíritu no nos va a llevar por lo más bonito. En muchas ocasiones nos va a tener que llevar por situaciones difíciles, pero tenemos que irnos por esa ruta, por ese camino. Entonces no podemos ser guiados por el Espíritu si no obedecemos al 100%, porque a veces obedecemos, pero cuando nos conviene. Y eso nos pasa también con lo de los mapas, ¿verdad? Nos pasa, nos sucede, pero no. El ser guiado por el Espíritu involucra que tú también tengas ese sometimiento a la voluntad del Espíritu, ¿sí? Tenemos que tener ese sometimiento. A veces hay personas hoy en nuestros días que dicen, es que Dios me tiene que hablar, y están esperando que Dios les hable por sueños, por revelaciones, porque venga un profeta y les diga, así dice el Señor. Sí, hermana Olga. Perdón, hermanito Alfredo, que lo interrumpa. Aquí en la intercesión de las mañanas pedí a mis hermanos que oraran por mí porque el papá de mi sobrina pidió que oráramos por sus campos. Digo, hermanas, necesito que me ayuden, que me lleven en oración. Ahorita Dios me tocó mi corazón en hablar lo que usted está hablando, y eso me hizo a que es como un testimonio, hermano, porque fui a los campos con otra hermana y
Gracias, hermana, por el testimonio. Bueno, realmente a Dios no lo podemos encajonar. Dios se manifiesta de muchas formas, de muchas maneras. Pero lo cierto es que al primer recurso que debemos de acudir siempre es a su palabra, hermano. No está mal que nosotros esperemos que Dios a través de alguna manifestación especial nos hable. Claro que Dios lo puede hacer. Claro que Dios nos guía. Claro que Dios a través de un sueño, una visión, de un profeta, de algún siervo, Él nos puede hablar. Pero nosotros tenemos aquí la palabra profética más segura, dice la palabra misma. Y a veces no queremos recurrir a esto. ¿Sí? Hay personas hoy en nuestros días que no leen la palabra, pero les dicen, va a venir un profeta a tal lugar, y ahí van corriendo. Y esperan a que el profeta les dé palabra. No es malo. Pero la verdad es que aquí tenemos toda la revelación que Dios quiere darnos a nosotros como sus hijos. Es verdad que a veces necesitamos una palabra específica. Y qué bueno que Dios levanta gente que usa en profecía, en palabra de sabiduría, en palabra de ciencia, en diferentes dones. Pero siempre debemos de estudiar la palabra, porque a veces no nos gusta leer la palabra. Esperamos a que llegue el profeta, y así no es. Tenemos aquí la palabra para que la estudiemos. Además de que estudiarla nos da otros beneficios. Nos aleja de malos pensamientos. ¿Sí? Cuando esperas a que llegue el profeta, el ungido, pues nada más estás esperando sin hacer nada. En cambio, cuando nos metemos a leer la palabra, invertimos buen tiempo. Y eso es también lo que nos habla la palabra, que las personas que viven en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Eso lo dice en el verso 5 de Romanos 8. Léalo para que vea que no le estoy mintiendo. Porque los que son de la carne piensan en la vida, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Gracias, hermana Chávez, hermano Sam. Dice, porque los que son de la carne, ¿qué están pensando? En cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Por eso es bueno que tengamos ese deseo de invertir tiempo en las cosas de Dios. Que tengamos ese tiempo de invertirlo en las cosas de Dios. Hermano, vivimos en tiempos realmente malos. Estamos inundados. Si usted no se ha percatado, el ambiente espiritual a nuestro alrededor hoy más que nunca es un ambiente contrario a Dios. ¿Quieres ver una película en alguna plataforma de internet? Pues o te sale con la ideología LGBT y otras miles de letras, o es gente atea. Ayer precisamente quise ver una película y empiezan a hablar de que Dios y se refieren a Dios de una manera como si Él tuviera la culpa de muchas cosas, ¿no? Realmente hasta es ofensivo, se hace ofensivo que ya ese tipo de cosas se vea como algo natural. El ver que en los medios de comunicación se hace uso del ateísmo, se hace uso de filosofías contrarias a lo que Dios nos dice. Y estamos plagados de eso, estamos llenos de eso. Y eso solamente en el ámbito del entretenimiento. ¿Qué podemos pensar de la educación? En la educación es lo mismo, ¿sí? Yo estoy de acuerdo, bueno, no vas a hacer oraciones al inicio de las clases en una escuela de gobierno, en una escuela pública, pero de que te metan ritos
antiguos que estaban ofrecidos a dioses, que te metan cosas que son contrarias a lo que nosotros creemos acerca de Dios, fantasías, mitologías, y todo esto ya viene embarrado ahí en la enseñanza. Eso ya es otra cosa. Yo creo que los que tienen hijos en escuelas públicas, si se pueden ver sus libros, se van a dar cuenta de todo esto, y no es para que digamos, ay, pues es que nuestros antepasados lo hacían. Sí, pues nuestros antepasados prehispánicos le gustaba ofrecer sacrificios humanos a sus dioses. Yo le pregunto a usted, ¿está bien eso? Y que ahora se trate de imponer esa ideología, pues no está bien. ¿Sí? Tenemos un gobierno anticristiano y tantas cosas hoy que nos rodean y que nos deben a nosotros obligar a pensar, estoy llevando una vida realmente como Dios quiere que la viva. Por eso es que es bien importante que aprendamos a vivir en el Espíritu. Él está en nosotros, primer punto, y Él nos guía, segundo punto. Dejemos que Él guíe siempre nuestros pasos. Qué bonito es cuando leemos en la palabra, ¿verdad? Que Dios dio a Felipe al carruaje donde iba el etíope. Algunas personas hasta dicen, no, y lo teletransportó, porque dice que fue llevado por el Espíritu. No, ahí no habla de esas cosas. Ni tampoco Elías, ¿sí? Como a veces se malinterpreta. Simplemente cuando dice que fue tomado por el Espíritu, significa que fue el Espíritu Santo el que lo guió a desarrollar esa acción. En el caso del eunuco, lo llevó a evangelizar. Pero no es de que Dios lo teletransportó, ¿verdad? Ya casi nos dicen, pues practiquen yoga. Pero no es así. Dios lo puede hacer, claro, pero eso implica nuestro compromiso en su guianza. Si en verdad sometemos nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu, vamos a ver que Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Amén. Vamos con el tercer punto que la palabra de Dios en Romanos 8 nos da, que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Si alguien puede leer el verso 16 de Romanos. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gracias, hermana Chávez. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Quiere decir que Él nos está continuamente diciendo, no, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Pero ¿para qué nos da ese testimonio? Solamente para que tú digas, ay, soy el hijo de Dios, soy el hijo de un rey. ¿Solamente para eso? No. ¿Para qué cree usted que el Espíritu Santo hace la función de dar testimonio? Para portarse bien, hermano. Como un motivo para portarnos bien. ¿Qué otra cosa? Como para que la gente que no conoce a Dios crea. También como testimonio. ¿Qué más? Son importantes sus deducciones, hermano. Pues para superar igual la vida de cristiano. Para superarnos, ¿verdad? Continuamente. Es que ser hijo de Dios no es cualquier cosa, hermano. Ser hijo de Dios es un estándar elevado que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Por eso Pablo empieza el capítulo contrastando la carne con el espíritu. Dice, ahora ya no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, ya no estés pensando en comer los desperdicios de la basura con la que antes te alimentabas cuando vivías en la calle. Perdón por el ejemplo, y no se sienta ofendido. Pero Dios dice, ahora te estoy dando un palacio donde vivas, donde puedes sentarte a mi mesa, donde puedes comer de lo que yo estoy comiendo. Dice la palabra que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. ¿O no dice eso el Salmo 23? Como que es allá, como han de decir, este loco como de que él se fumó, ¿verdad?
Pero es lo que hace, eso es el Espíritu, lo que nos transporta de la muerte a la vida, de la carne al Espíritu, de nuestra miseria espiritual a nuestra riqueza espiritual. Y si no lo crees, bueno, eso ya depende de nuestros prejuicios, pero eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Él nos traslada de la muerte a vida. Y entonces en ese sentir debemos de vivir. Por eso es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que ya no necesito yo las miserias que el mundo da, sino que hay cosas mejores que Dios tiene para nosotros. ¿Se acuerda el pueblo de Israel, el de la primera generación, el que salió de Egipto? ¿Qué pasaba con este pueblo, hermano? Extrañaba estar en Egipto. Los trataban peor que un perro, pero querían regresar allá. Querían, dicen, los ajos, los puerros y no sé qué tanto, que porque allá no tenían sepulcros y que en el desierto no. Fíjese todas las tonterías que decían los israelitas en el tiempo de Moisés. Querían regresar a su tiempo de esclavitud. Y hoy muchos en nuestro tiempo así nos pasa también. Preferimos seguir llevando la vida que antes llevábamos. Preferimos seguir en lo mismo. Jugar, como decimos comúnmente, al gato y al ratón. Un pie adentro y un pie afuera. En la iglesia soy de una forma y allá afuera soy de otra. Y eso no le agrada a Dios. Por eso Él dice que Él da testimonio a nosotros. Es como si Él dijera: pórtate bien, síguelo al Espíritu. Ya no te portes, porque ahora eres hijo mío. Ahora andas en la luz. Eso es el testimonio que da. Ahora, fíjense la advertencia que da. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu, es el verso 16, gracias. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Tenemos que aceptar ese testimonio. Tenemos que aceptar. Tenemos que hacer un alto en nuestro camino y decir: en realidad me siento hijo de Dios. Porque esto implica cambios, hermano. No podemos volver a ser los mismos. Ahorita, después de que veamos estos 4 puntos, vamos a reflexionar un poquito más acerca de esto. Pero lo que sí debemos de tener en cuenta es que es una vida nueva. Es una vida nueva a la que Dios nos llama. El vivir en el Espíritu es olvidarnos de cómo éramos. Es olvidarnos de decir: pues si lo hacía mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, yo lo sigo haciendo. No. Y si eso implica que en mi casa, si no son creyentes, me van a estar diciendo: eres un santurrón, eres esto, pues no me importa. Porque yo ahora vivo una vida nueva. A ese punto es a que quiere Dios llevarnos cuando dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y finalmente el cuarto punto con el cual el Espíritu nos ayuda, verso 26 y 27, ¿qué dice? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Gracias, hermana Chávez. Dice: ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sí?
Entonces, ya vimos en primer lugar que el Espíritu Santo, ¿dónde está, hermano? En nosotros, con convicción. Dígalo con convicción, no lo duden, porque no lo digo yo, lo dice la palabra. El Espíritu Santo habita en nosotros. A lo mejor usted dice, ay, pero pues no me ha pasado nada sorprendente. No es necesario que te pase algo sorprendente. Esto se vive por fe. Ahorita vamos a ver algunos aspectos importantes de la vida en el Espíritu. Pero debes de creer que el Espíritu está en ti. Debes de creer que Él vino para darnos guianza. Él es nuestra guía en segundo lugar. Número 3, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y número 4, intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Nuevamente, está en nosotros, nos guía, da testimonio de que somos hijos de Dios y Él intercede por nosotros. Son los 4 puntos que el capítulo 8 de Romanos nos da para que sepamos que el Espíritu Santo nos lleva a una vida diferente y que Él va a estar con nosotros. Qué hermoso es saber que tenemos a alguien que intercede por nosotros. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Dice Pablo, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo está clamando con gemidos indecibles. Él está clamando. A lo mejor tú le estás pidiendo, ay Señor, que se me abra la puerta para que yo trabaje en esa empresa, pero el Espíritu Santo es que ahí no te conviene. Yo voy a pedir para que venga otro trabajo. Y de esa forma vemos la provisión poderosa que Dios hace en nuestras vidas. Y esto, ¿usted cree que solamente sucede los días domingos de 11 a 1 del día, hermano? ¿O los jueves de 6 a 8? Claro que no, esto es un trabajo continuo. El Espíritu no para, no descansa. Él siempre está obrando. Nosotros somos los que le damos muchas veces nuestro tiempo limitado. Le damos nuestro tiempo limitado. Pero Dios siempre está dispuesto. Dice, el Espíritu siempre quiere, pero la carne es la que se opone. Por eso contrasta mucho Romanos. Está precioso este capítulo. Léelo con calma en su casa. Es hermoso porque siempre vamos a tener ahí un enemigo que se va a interponer, que es nuestra carne. Decimos, estoy cansado, ya me aburrí, ya me choqué, ya no sé qué pedirle a Dios. Oye, tantas cosas que podemos pedirle a Dios. Dios es bueno. Y nos chocamos. Nos decimos, ya con esto, 5 minutos de oración. Y no, debemos de sintonizarnos con esa vida en el Espíritu. Le voy a dar cinco pasos para que nosotros aprendamos a valorar más la vida en el Espíritu. El primero, para que no me gane el tiempo, el primer paso, tienes que reconocer que tienes una vida nueva. Cuando en tu cuerpo te pasa, y no se lo deseo a nadie, ¿verdad?, alguna situación difícil en tu salud, te están diciendo, ¿sabes qué? Tu cuerpo te está avisando, estás subiendo de peso, te están zumbando los oídos, empiezas a tener dolores de cabeza como si tuvieras ahí un chorro de agua y dices, ay, quisiera abrirme el cráneo para que me saliera el chorro y se me quitara el dolor de cabeza. Y vas con el médico y te dice, ¿sabe qué? Tiene unas cifras de presión altísima, y te hacen unos estudios y te dicen, ¿sabe qué? Su glucosa está alta, sus triglicéridos andan por las nubes. ¿Qué hacemos? Bueno, si eres una persona sensata, vas a cambiar tus hábitos, ¿verdad? Vas a empezar a restringir aquellas cosas que te hacen daño. Lo que antes no hacías, lo vas a tener que empezar a hacer. Por ejemplo, a mucha gente no nos gusta hacer ejercicio, es la verdad.
Pero para poderte equilibrar nuevamente tu salud, ¿qué necesitas? Pues hacer ejercicio. Y el médico te dice, no es necesario que te metas a un gimnasio, simplemente vete a correr todos los días, vete a caminar todos los días, ahí al parque, a la alameda, ahí a darle vueltas a tu manzana. Y lo tenemos que empezar a hacer si queremos volver a tener equilibrio en nuestra salud. Si no queremos, pues vamos a seguir comiendo un montón de grasa, un montón de tacos, lo que nos encanta, todo lo que implican antojitos. Pero ¿qué va a pasar? Pues que al año nuevamente vas a presentar los síntomas y otra vez vas a ir al médico, pero esta vez te va a decir, ¿sabes qué? Ya estás peor que al principio. Y tú lo vas a seguir haciendo si somos un poquito duros de corazón, hasta que nos digan, ¿sabes qué? Ya tienes un problema muy serio, irreversible. Si es que antes no nos fuimos, ¿verdad? Porque todo puede suceder. Entonces es importante saber que va a haber tiempos en nuestra vida que tenemos que hacer un parteaguas, hermano, que ya no podemos volver a ser los mismos de antes. Yo estoy seguro que aquí a los varones que tenemos más de 50, nos damos cuenta que ya no tenemos la misma energía que cuando teníamos 20. Bueno, también las mujeres, ¿verdad? Ya no es la misma energía. Antes subías corriendo las escaleras y ahora como que ya me duele la columna, ya me duele la rodilla, ya no es lo mismo. ¿Y qué tenemos que hacer? Ahora sí, a la de a fuerza, pues tenemos que cuidarnos, ¿sí? Antes hacías movimientos y te dabas una vuelta rápido, ahora ya está como que en cámara lenta vas haciendo, ya no es lo mismo. Bueno, pues ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque lo primero que debemos de considerar en una vida nueva es esto, que ya no podemos ser igual que antes. Ya no podemos ser igual que antes. Los ejemplos que le puse en cuanto a la salud son negativos, pero la vida espiritual es algo mejor. Es algo mucho mejor. Y de eso nos habla, por ejemplo, 2 Corintios 5:17, ¿qué nos dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias, hermana Chávez. Pablo es muy enfático, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, ahora todas son hechas nuevas. Quiere decir que si antes yo era una persona muy enojona, ahora tengo que cambiar. Tengo que pedirle a Dios y empezar a trabajar en eso, ¿verdad? Tengo que empezar a ser diferente. ¿Por qué? Porque la vida cristiana dice que es gozo en el Espíritu. El Espíritu Santo produce gozo en nosotros. La palabra de Dios nos dice, alégrense los justos, ¿verdad? Entonces no podemos seguir siendo como éramos antes. Y eso por decirle tan solo una cuestión tan insignificante de nuestro carácter, pero que es bien importante. El cómo nos perciben los demás. ¿Cómo era? ¿Era déspota para contestar? Bueno, la palabra de Dios dice que ahora debemos de ser benignos, ¿verdad? Es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Eras una persona así que todo te molestaba? Bueno, todas esas cosas tenemos que empezar a cambiar. Tienen que empezar a ser diferentes. Le puedo hablar del adulterio, de la fornicación, de las malas palabras, pero eso usted ya lo sabe. Y cuando lo hacemos hasta nos escondemos, ¿o no? Ni venimos ya a la iglesia. O si venimos en una actitud completamente negativa. Pero yo le hablo de esos pequeños detalles que no hemos permitido que Dios nos transforme en nuestra vida. Dice la palabra, ¿cómo puedes tú orar si estás enojado con tu hermano? No se ponga el sol sobre tu enojo. Y todas esas situaciones hacen que
que la vida en el Espíritu se vea frustrada y no avancemos, porque no hemos querido dar el paso siguiente. Nos puede más el orgullo, nos puede más el resentimiento, nos puede más la amargura. Pero vivir en el Espíritu es cambiar todas estas cosas que parecen insignificantes para que en verdad nuestra vida en el Espíritu vaya avanzando. Entonces, debemos de considerar en primer lugar, reconocer que ahora en Cristo soy nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. Lo viejo ya pasó. Número 2, ¿qué dice? Ahí mismo en 2 de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Gracias, hermana. Qué sencillo está este versículo, ¿verdad? Por fe andamos, no por vista. Es el segundo punto. Debemos de creer realmente que esta vida nueva la hemos obtenido por creer en Cristo de todo nuestro corazón y por habernos arrepentido de nuestros pecados. Te digo, no es necesario que sucedan cosas sobrenaturales para que tú creas que estás viviendo una vida en el Espíritu. No es necesario. Que pueden venir, claro, pero no es necesario. En eso consiste la fe. En eso consiste. Que aunque tú no veas las cosas como tú quisieras, pero están sucediendo. Por ejemplo, cuando nosotros cantamos y decimos, aunque no pueda ver, sé que tú estás obrando. Estás obrando. Dios está haciendo algo en nuestra vida. Y en eso consiste la vida de fe. Si en verdad estás en esta nueva vida, tienes que empezar a desarrollar esa fe más y más. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2:4, porque es imposible. A ver, léalo por favor. Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Perdón, copié mal la cita. Es Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, hermano, perdón. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gracias, hermana Liz. Gracias, hermana Chávez. Fue el error mío. Aquí nos habla muy claramente la palabra. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que caminar en fe. A partir de que empezamos a decir, Señor, quiero vivir una vida nueva, empezar a caminar en fe. ¿Por qué? Porque la fe nos va a ayudar a mantenernos firmes. Cuando no hay fe, nos desmoronamos rápidamente. Nuestra vida es fluctuante cuando no hay fe. Dice la palabra que es como las ondas del mar, ¿verdad? Todos sabemos que de momento llegan, de momento se van, de momento llegan, de momento se van. Entonces es importante que sepamos que ahora tenemos una vida en fe. Dice la palabra de Dios en Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Es muy importante desarrollar fe. No vivir conforme a las circunstancias que nos rodean, sino saber que Dios tiene el control de todas las circunstancias. Dios tiene el control de todas nuestras circunstancias. Yo estoy seguro que ha habido momentos en tu vida en que dices, ya no entiendo, Señor, ya. A mí me ha pasado en que estoy así como un caballo salvaje, pero cuando vienen problemas y me siento que estoy desenfrenado, llega Dios y me laza y me amarra y me dice, ahora vas a ver mi poder. Y lo podemos ver, el poder de Dios. Y esto genera en nosotros más y más y más fe. Todos quizás en algún momento hemos llegado a decir, ya no puedo, Señor.
Y ahí es cuando nuestra fe empieza a crecer. A veces no quisiéramos sufrir, pero el sufrimiento genera esa fe en nuestra vida. Es parte importante el sufrimiento en la vida del cristiano para poder crecer. Sin dolor no hay crecimiento. En la medicina muchos papás llegan con sus hijos escolares, preescolares, diciendo: ay, doctor, es que mi hijo ya tiene tiempo que por las tardes les duelen las piernas, y nos hacen que les pidamos un montón de estudios para al final decirles: ¿sabe qué? Lo que tiene su hijo o su hija es un dolor de crecimiento, así se le conoce. A veces el crecer nos duele, pero sabemos que es para nuestro bien. Entonces la fe nos ayuda para mantenernos estable en nuestra vida espiritual. Por eso es importante tener fe. No andar conforme a las circunstancias del mundo, sino creer que Dios tiene el control de todas las circunstancias. Número 3, debemos de valorar esta nueva vida. Efesios 4:1, ¿qué dice? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que hagáis como es signo de vocación con que fuiste llamado. Gracias, hermana Chávez. Estaba hablando Pablo, se supone que estaba preso realmente, estaba preso bajo arraigo domiciliario cuando él estaba escribiendo esta carta a la comunidad de Éfeso. Y él dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es comportarse con integridad, honestidad y respeto hacia los demás. Se lo voy a volver a decir. ¿Qué es la dignidad? Es el comportamiento íntegro, honesto y respetuoso hacia los demás. Aquí Pablo dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Una vida nueva nos va a llevar a vivir, a comportarnos de una manera diferente. Nuestro comportamiento tiene que ser diferente. Y esto es importante porque a veces decimos: es que yo así soy. Es que así es mi carácter, así nací. Y podemos poner muchas objeciones, pero la realidad es que Pablo estaba hablando de que ahora, como él mismo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Todos, la mayoría de los que estamos acá, tenemos hijos, ¿verdad? La mayoría tenemos hijos, algunos grandes, algunos pequeños, pero la realidad es de que todos, yo creo que tenemos el sentir que cuando nuestros hijos están en otro lugar, queremos que ellos se comporten bien. Yo no creo que aquí alguien prepare a sus hijos para que sea un mal ejemplo o para que te pongan a ti en vergüenza. ¿O sí? Yo creo que no, ¿verdad? Siempre queremos que de nuestros hijos hablen bien, que se expresen bien. ¡Ay, qué educado es su hijo! ¡Qué atento es su hijo! En la escuela no, su hijo es el más aventajado, es muy listo, es muy inteligente. En el trabajo no, es un excelente empleado. Siempre esperamos que hablen bien de nuestros hijos. Y eso es lo que trata de dar a entender Pablo en esta ocasión. Dice: yo estoy preso en el Señor, y no se avergonzaba. Porque ¿saben por qué estaba preso Pablo? Por predicar el Evangelio. Por eso él no se avergonzaba. Para él quizás era hasta un orgullo estar en la cárcel, porque él sabía que estaba ahí por agradar a su Padre Celestial, por agradar a Dios. Y por eso él hace ruego, dice: ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Es decir, compórtate a la altura. Es lo que Pablo nos está diciendo: comportémonos a la altura.
Donde quiera que estés, compórtate como un hijo de Dios. Si estás en tu trabajo, sé una persona honesta. En todos los trabajos siempre hay gente, perdón por la expresión, grillera. Creo que sabemos a qué nos referimos con esto, ¿verdad? De grillero. Gente que le gusta andar dividiendo. Bueno, pues no te mezcles con ese tipo de personas. Sé una persona imparcial. Mantente en tus convicciones. Sé honesto, sé puntual, sé trabajador. Cuando puedas compartir de tu fe, compártela. Que la gente sepa a quién sigues, a quién te quieres parecer. Eso es lo que Dios está pidiendo. Habemos cristianos que nos gusta más estar hablando de política que del evangelio. No sabemos nada del evangelio de Cristo. No sabemos de doctrina básica. Pero pregúntame qué hizo el X persona de la política. Y todos sabemos su historial, su currículum, en qué partidos ha pertenecido, lo que ha hecho, sus programas, todos lo sabemos. Está mal. ¿A quién sigues? ¿A una persona humana o a Dios? ¿A quién seguimos? ¿Quién está en primer lugar en nuestra vida? ¿Quién pensamos que nos va a venir a rescatar de nuestras situaciones? Dios, hermano. Dios moverá corazones, pero en quien debemos de confiar es en Dios. Personas que se la pasan hablando de deportes, o sea, no es malo, pero que sepas más de esas cosas, que te emocione más. Hay personas que se emocionan, hasta pelan los ojos. Ay, no, es que viste cómo quedó el partido ayer. Estás viendo el partido y ¡ah! Y acá no quieres ni levantar las manos. Entonces, dice la palabra que andemos como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Pon en alto primero a Dios y Él te pondrá en alto a ti. A veces decimos, ¿por qué no me va bien en el trabajo? ¿Por qué no me va bien en la escuela? ¿Por qué no me va bien en mi hogar? ¿Por qué no? Pues, ¿dónde tienes a Dios? Entonces debemos de pensar en todo lo que la palabra de Dios nos aconseja. Número 4, Efesios 5:15, ¿qué dice? Gracias, hermana. A este punto le pusimos viviendo con honor. Dice, con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios. Siempre el enemigo va a tratar de ponernos zancadillas para hacernos caer. Bueno, tienes que ser precavido. Tenemos que guardar nuestra boca, hermano. A veces hablamos de más. A veces en el calor de la plática estamos diciendo cosas que no convienen. Ay, no, es que ese jefe es bien así, bien asado. Sí, a mí también me hizo esto. Y cuando te das cuenta, ya te metiste ahí también a hablar mal. Entonces, dice la palabra que andemos con diligencia. Es decir, tienes que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, porque siempre el enemigo va a tratar de hacernos caer. Mira pues con diligencia cómo andes, no como un necio, sino como un sabio. Tenemos que aprender de nuestros errores. También aquí vale la pena decirlo. Pablo decía, cuando era niño actuaba como niño, pensaba como niño, mas ahora ya he dejado las cosas que son de niño. Quiere decir que iba en un aprendizaje continuo. A veces nosotros llevamos en el camino de Dios años, no voy a decir cuántos, y seguimos cometiendo el mismo tipo de errores. Los seguimos cometiendo una y otra y otra y otra vez. No aprendemos de los errores. Sabemos que hacer las cosas de esa forma me trajo problemas, pues lo volvemos a hacer. Y no avanzamos.
Todas estas cosas, cuando no las tomamos en cuenta, nos llevan a tener una vida estancada, nos llevan a tener una vida espiritual aburrida. Por eso es que a mucha gente se le hace aburrida la iglesia. Por eso es que mucha gente no hablamos de nuestra fe, porque nos da vergüenza, porque decimos, ay, pues no tiene nada de especial. Y seguimos así. Pero por ejemplo, la mujer samaritana encontró esta vida nueva. Y por eso es que fue con todos los de su pueblo y les habló de Jesús. ¿Y después qué pasó? Se los llevó a Jesús, una buena cantidad de samaritanos. ¿Y qué tuvo que hacer Jesús entonces? ¿No se sabe la historia de la mujer samaritana? Entonces tuvo que Jesús quedarse un tiempo en Samaria a causa de la acción de esa mujer. ¿Pero por qué? Porque la mujer se puso contenta, encontró el agua de vida que era Jesús. ¿Y qué hizo con esa agua de vida? La desparramó con su pueblo. Y esto trajo cambios. A tal grado que tuvieron que cambiarle la agenda a Jesús, porque tuvo que permanecer tiempo ahí en Samaria. Eso es lo que busca Jesús en cada uno de nosotros, hermano. Gente que aprenda a vivir realmente en el Espíritu. Gente que produzca. Y finalmente, el quinto punto, se los voy a mencionar rápido. El primero era reconocer que tengo una vida nueva. Si tú no lo reconoces, nunca lo vas a aceptar. Número 2, aprender a vivir en fe. Número 3, valorar la nueva vida. Número 4, viviendo con honor esa vida. Y número 5, ya la última, buscar la semejanza con Cristo. Buscar la semejanza con Cristo. Y a lo mejor vas a decir, ay, pero es que Él es Dios y yo soy un gusano, como dice la palabra. No, nada de que gusano. Dice la palabra que Él nos adoptó y nos hizo coherederos juntamente con Cristo. Dios no es egoísta, hermano. Dios pone las bendiciones. Dios te dice, te llamé a una vida nueva. El problema es que a nosotros no nos gusta caminar en esa nueva vida. Pero el propósito final de una vida en el Espíritu es buscar la semejanza con Cristo. Y esto es lo que llamamos comúnmente el carácter de Cristo. ¿Está formado el carácter de Cristo en tu vida? Ese es el punto que debemos de ir. ¿Está formado el carácter de Cristo en tu vida? Eso es lo que busca Cristo a través de su Espíritu Santo. ¿Qué dice primero de Juan 2:6? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Gracias, hermana Chava. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cuántos permanecemos en Dios, en Cristo? Ya como que le pensamos, ¿verdad? Ya no contestamos a la primera. Y esto es triste porque entonces no hemos aprendido a vivir en el Espíritu. Pero nunca es tarde. Tienes vida. Y hay un dicho popular que dice, mientras hay vida, hay esperanza. El objetivo principal de vivir en el Espíritu es reflejar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Y cómo sé cuál es el carácter de Cristo? Hace una semana lo decíamos. Es reflejar el fruto del Espíritu. Así tan simple y sencillo. Todos no lo sabemos, ¿verdad? Hace 8 días hasta casi en coro me dicen amor, gozo, paz, paciencia. Bueno, no tan solo es aprendérnoslos, es vivirlo. Ese es el propósito, vivirlo. Voy a
terminar esta enseñanza dándole unas definiciones pequeñitas de lo que son estas 9 cualidades del fruto. Son definiciones muy pequeñitas, pero son entendibles. Y yo quiero que se les quede en su cabecita, a todos, me incluyo, que se nos queden, para que empecemos a desarrollar este fruto en nuestra vida. Entonces vamos a empezar con el amor. ¿Qué es el amor? Son las obras sacrificiales e inmerecidas para ayudar a una persona. Obras sacrificiales e inmerecidas para ayudar a una persona. Si tú ayudas al que te ayuda, ¿qué mérito tiene? Si tú ayudas a tus cuates, a tus amigos, ¿qué mérito tiene? Si tú te sacrificas por los tuyos, ¿qué mérito tiene? O sea, no te digo que no lo hagas, lo vas a hacer. Pero eso es parte de tu obligación quizás. O sea, no digas, es que me sacrifico por tus hijos. No te sacrificas por ellos, es tu obligación. ¿Sí? Pero el amor va más allá, es hacer obras sacrificiales e inmerecidas para ayudar a una persona. Y hay citas para apoyar esto, pero en otra ocasión se los mencionaré. O si gusta anotarla, 1 Pedro 1:22. Gozo. El gozo es la satisfacción interior que no depende de las circunstancias externas. Satisfacción interior que no depende de las circunstancias externas. Y ahí tenemos que trabajar mucho. Porque a veces cuando alguien nos hace algo, alguien que valoramos mucho, ay, es que me hizo, me siento así. Típico la relación de noviazgo. Se enoja el novio contigo, se enoja la novia contigo. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? Sientes que se te acaba el mundo. Lo mismo pasa en la relación matrimonial. O sea, como humano nos duele, pero no debe de llevar a un estado perpetuo de cambios emocionales en nuestra vida. Entonces, el gozo es la satisfacción interior que no depende de las circunstancias externas. Quiere decir que ese gozo, esa tranquilidad, eso que tú vas a sentir, nada te lo va a quitar. Por eso es que Pablo, aún en la cárcel, decía, gozaos. Una vez les digo que se vuelvan a gozar, ¿verdad? Ya se ha hablado mucho acerca de esto. La paz. La paz es la armonía en todas nuestras relaciones. La armonía en todas nuestras relaciones. La palabra de Dios dice, en cuanto a nosotros, dice, tengan paz con todos. Mantengan la unidad en el vínculo de la paz. Mantengan la unidad en el vínculo de la paz. Pero pues todavía, pues mi suegra me cae mal, no le hablo. Tengo una semana peleada ya no voy a decir con quién, pero con alguien de la misma casa y no nos hablamos. Me cae el hermano que se sienta junto a mí. Que ni me lo ponga el diácono aquí junto a mí, porque si va esa persona yo no voy. ¿Qué es eso? Vea cómo esas cuestiones tan pequeñitas, tan insignificantes, pero que nos hacen ver que todavía estamos verdes. Nos falta madurar. Hablando del fruto. La paciencia es la tolerancia para con los demás. Efesios 4:2. Perdón, no le di la cita de gozo. Está en 1 Pedro 1:8. La cita de paz, Isaías 26:3. De la paciencia, Efesios 4:2. Entonces, tolerancia para con los demás. Yo sé que algunos de acá les decimos, dame paciencia, Señor. La paciencia no llega así como por arte de magia que te va a decir Dios, ten paciencia. No, la paciencia se trabaja. Todo esto se trabaja, hermano,
se trabaja, no viene por arte de magia, todo esto se trabaja. Así como un fruto allá afuera necesita agua, necesita buena tierra, necesita buen clima, también para que ese fruto madure en nosotros necesita todo esto. Ya hablaremos qué es la tierra, qué es el buen clima y todo lo demás, pero necesita ser madurado. La benignidad, en pocas palabras, es sinónimo de amabilidad. 1 Corintios 13:4. Amabilidad. Benignidad, sinónimo de amabilidad. 1 Corintios 13:4. La verdad, hoy en día, todo lo que es de buena educación se está perdiendo. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de ser amables. Aprende a usar el por favor, el gracias. Son palabras, perdón por la expresión, mágicas que abren muchas llaves, pero tenemos que aprenderlas a usar. Bondad es la generosidad hacia los demás. Romanos 15:14. La fe o fidelidad, 2 de Tesalonicenses 1:4. A veces nos enfocamos en fe para creer, pero también la raíz de la palabra fe está, dentro de la raíz de la palabra fe está la fidelidad. ¿Eres fiel? ¿Fiel a tus convicciones? ¿Fiel a tu hogar? ¿Fiel en tu trabajo? ¿Fiel a lo que haces? Eso también implica la fe. Mansedumbre no es dejarte que te pisoteen, eso no es. La mansedumbre es ser humilde y sencillo de corazón. Colosenses 3:12. La templanza, finalmente con esto concluimos, es la victoria sobre los deseos pecaminosos. La victoria sobre los deseos pecaminosos. A muchos de nosotros nos falta templanza, ¿verdad? Reconocemos que a veces estamos mal, pero ya nos acostumbramos a vivir así. Decimos, es que no puedo. No, sí puedes, porque tenemos un Dios más poderoso, hermano. Poderoso es el que está con nosotros. Decía Jeremías, Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Él está con nosotros. Pero tenemos que desarrollar todo lo que mencionamos aquí para que esa vida sea en victoria. Ponte en pie, hermano, vamos a dar gracias. Y que aprendamos a vivir realmente en el Espíritu. Nos hace falta mucho. No nada más se trata de que ya acepté a Cristo y me voy a la iglesia cada 8 días, no. En muchas religiones así es. La vida espiritual se vive diariamente, las 24 horas del día, los 365 días a la semana. Es continuo, porque así como respiramos a cada instante, también así debe de ser la vida en el Espíritu. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos diste de ver lo que es a grosso modo la vida en el Espíritu. Yo te pido por esta iglesia, Señor, que tomemos en cuenta estos textos. Esta palabra no fue palabra mía, fue extraído de lo que tú nos revelaste, para que aprendamos a vivir una vida realmente diferente, Señor. Toca nuestros corazones, quita la pasividad, Señor. Si nos hemos estancado en nuestra vida espiritual, hoy te pido que nos empujes, que nos tiendas la mano para salir de ese estancamiento, Señor. A veces caemos como en arenas movedizas, pero es más fuerte tu poder para rescatarnos. Hoy te pido que nos hagas una iglesia que avance, que camine, que vivamos realmente en el Espíritu, no disfrazados bajo una religiosidad, bajo prejuicios, bajo creencias de hombres, sino que caminemos realmente bajo tu guianza, bajo tu dirección, confiados. Haz crecer nuestra fe, haznos tener en cuenta esta vida nueva, para que día a día la podamos vivir con honor, como lo vimos, con victorias, Señor.
Esto sabemos que no procede de nosotros, sino que es tu Espíritu el que nos lleva de victoria en victoria. Hoy queremos que tu Espíritu nuevamente trabaje, Señor, trabaje en nuestra vida. Si lo hemos hecho a un lado, hoy te pedimos que nos perdones y nos ayudes a hacer una iglesia donde el capitán seas tú y tu Espíritu Santo nos esté guiando en todas las áreas de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Así también te pedimos, Señor Dios, que recibas la ofrenda como parte de este culto, como parte de nuestra adoración. Permite, Señor Dios, que llegue ante ti con un olor fragante. Y a mis hermanos bendícelo en sus negocios, en sus trabajos, de donde procedan las fuentes de sus ingresos, Señor Dios, bendícelos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Si gusta pasar a depositar su ofrenda, puede hacerlo en esta hora.